revelando los secretos de la paz interior y la alegría. Un lugar para la inspiración. ¿Listos para transformar sus vidas? Se habla vida, donde exploramos el crecimiento espiritual y la sanación del alma. Recorramos este camino juntos hacia la luz interior. Suscríbanse ahora y comiencen su transformación hoy mismo. Bienvenidos a Se habla vida, con Esteban Reyes. Cuando tú crees es una cosa, cuando tú conoces es otra cosa. Entonces ya no creía, ya conozco, ya sé que existe este otro lado, ya sé que podemos comunicarnos y además sé la desesperación que tienen ellos desde el otro lado cuando llegan al otro lado y quieren comunicarse con nosotros para dejarnos saber, primariamente, que siguen y segundo, aprovecha, disfruta de la vida. Queridos amigos, un gran saludo. Bienvenidos a este primer podcast de Se habla vida. Un punto de encuentro donde nos vamos a reunir a través de entrevistas realizadas a personas que están muy involucradas en el mundo del desarrollo espiritual, del desarrollo humano. Hoy, que es la inauguración, tenemos una invitada especial. Silvia Amendolágine es una mujer comprometida con el desarrollo espiritual, con el crecimiento humano, madre, hija, y sobre todo viene a traernos un mensaje de esperanza, porque ella se desenvuelve como medium. Y por eso este primer programa se llama Medium Mensajeros de Esperanza. Así que vamos a darle la bienvenida a Silvia a este primer programa de Se habla vida en podcast. Bienvenida, querida amiga. Gracias, Esteban. Yo estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la mediumnidad, que es la comunicación que existe con esa otra dimensión, con lo que está más allá. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho es el miedo con el cual vivimos nuestra vida, de no saber qué es lo que va a pasar después, de no saber qué es lo que hay más allá. Y sobre todas las cosas, que muchas veces cuando tenemos la pérdida de un ser querido, de alguien que hemos amado mucho, sentimos que se nos fue y se nos desapareció en el vacío, ¿vale? Entonces por eso he querido iniciar este podcast con esta presencia tuya que para mí es muy especial porque ya les contaré después más adelante qué otra cosa comparto con Silvia. Y lo primero que quiero preguntarte es, para la gente que aún no conoce este tema, ¿qué es un medium para ti? Un medium para mí es alguien que le da voz a quienes no tienen voz humana. Entonces puede ser los espíritus, puede ser los animales, puede ser personas que están en coma, puede ser la madre tierra, pueden ser los ángeles, pueden ser todas aquellas criaturas que no tienen voz humana, entonces necesitan de un intérprete. Eso para mí es lo que es un medium, un intermediario. O sea, que pudiéramos decir como que el traductor de ese lenguaje que nosotros no dominamos con diferentes dimensiones, con diferentes especies también, porque estamos hablando de que puedes canalizar o comunicarte con animales también. Un medium puede realizar este tipo de trabajo, ¿no? Traer ese tipo de información a nosotros los humanos. Sí, hay diferentes mediums, no todos hacen todo ese tipo de trabajo, hay mediums que están especializados en cierto tipo de trabajo, pero el medium en general para mí es un intermediario entre dimensiones, sí. Qué hermoso porque entonces me llega a mí una pregunta. ¿Cómo te conectas tú con esto? ¿Cómo nace en ti el decidir o el seguir la señal de que este era tu camino? De trabajar, de realizarte como medium para comunicar entre dimensiones. ¿Cómo pasa eso en ti, Silvia? Bueno, voy a ser lo más breve posible y voy a ir al punto. Yo he sido atea desde el momento de la muerte de mi abuela materna, porque ahí dije, Dios, tú me habías prometido que no me la ibas a quitar y me la quitaste. Entonces ahí a los 7 años dije, yo no voy a creer más en ti. Y me acuerdo que soñaba mucho con la Virgen, que me buscaba advertir que no era ese el camino, de la falta de fe, no era ese el camino. Pero yo decidí no hacer religión en la escuela, no seguir yendo a la iglesia, no seguir ese camino de la fe. Y me choqué con la realidad con la que muchos se chocan cuando no tienen fe, ¿no? Que es una realidad muy oscura, yo siento. Y llegué a los 20 años, 21 años, después de haber hecho un año al extranjero en los Estados Unidos, en donde caí en anorexia, en bulimia, en depresión profunda, con 17 años,
Em, Llegué a los 20 años todavía en esa depresión profunda, estaba viviendo en Menorca, que es una isla de las Baleares, en España, hermosa, ¿no? Trabajaba en la playa, en un lugar hermoso, pero dentro tenía el infierno, ¿no? Entonces no me daba cuenta de la belleza en la que estaba viviendo. Entonces el último día de mi trabajo decidí, dado que no sabía qué es lo que iba a pasar conmigo, qué es lo que iba a hacer, decidí que iba a ser el último día de mi vida y que me iba a ahogar. Entonces entré en el agua con este sentimiento de amargura, ¿no? De ¿para qué viví? ¿No? ¿Por qué tanto trabajo que pasé? ¿Para qué? Y me acuerdo que estaba abajo del agua esperando el momento de dejar de respirar y alguien me tocó en el hombro y me di la vuelta y era un muchacho y yo salí del agua y dije, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo nadando, ¿no? O sea, tenía que esconder mi verdadera intención. Él se puso a hablar y yo, ay, Dios mío, ese que quiere ahora, ¿no? Pero era un muchacho bello. Entonces dije, mira, ahora, años después, digo, mira Dios, cómo hace las cosas. Si hubiera sido otra persona, igual no hubiera notado o no me hubiera fijado en él, pero era un muchacho hermoso. Entonces salí del agua, empezamos a hablar y ya pasó este momento, pero yo me quedé enojada porque dije, ¿por qué Dios no me permitiste irme? ¿No? Yo no quiero hacer los trabajos que estaba haciendo en la vida real, material, aunque son trabajos dignos, ¿no? Era mesera, trabajaba en restaurantes, siempre en hostelería o en contacto con la gente, pero no me satisfacía a nivel de mi alma. Entonces mi relación con Dios empezó de ese momento de manera muy arrogante, ¿no? Yo diciéndole, Dios, ¿por qué no me das la oportunidad de irme? Si quieres que me quede aquí, me tienes que dar un propósito y una misión y que sea algo que me satisfazca a nivel profundo. Entonces, cuidado con lo que pides porque siempre te llega, pero no es lo que quieres necesariamente. Entonces allí empezó un camino medio espiritual que culminó cuando un amigo mío con 30 años, que es la edad que tengo ahora, trascendió. Falleció de un momento a otro. Era uno de mi hermano que me hospedó ahí en los Estados Unidos, entonces llevábamos años conociéndonos y de repente se va. Entonces yo digo, ¿a dónde se ha ido, no? ¿Cómo puedes ser algo hasta este momento y de repente no eres nada, no? Se queda un cuerpo ahí sin vida. Y ahí empecé a hacerme las mismas preguntas que me hacía cuando era jovencita, a los 17, 18, acerca de cuál es el sentido, el propósito de la vida, por qué estamos acá. Pero esta vez el encontrar respuestas era cuestión de vida o de muerte. Porque si encuentro respuestas, necesito encontrar respuestas. Si no las encuentro, no me quedo acá. Y empezaron a llegar las respuestas. Y después en el 2019, cuando él trascendió, descubrí lo que es la intuición, empecé a tomar un curso de intuición porque decía, yo no tengo intuición, pensaba que no la tenía, pero en realidad sí la tenía, pero no la estaba escuchando hasta este momento, ¿no? Porque me decía que no tenía que hacer y yo hacía lo que no hubiera tenido que hacer, salía con las personas que no debía, hacía acciones y pensaba pensamientos que no hubiera tenido. Y entonces descubrí que sí tengo intuición y necesito empezar a escucharla porque esa es la voz interior conectada con lo que llamamos Dios, Gran Espíritu. Y empecé un curso de mediunidad para descubrir si de verdad uno se queda en contacto. Empecé a hacer prácticas y en las prácticas decían, sí, tiene sentido lo que me dices, pero yo decía, ¿será mi mente? ¿Será que me están complaciendo? ¿No? Pero me decían, no, tú estás viendo exactamente el cuarto de mi hijo, tú estás describiendo exactamente. Y yo, interesante, pero no me lo creía. Y en ese momento tenía una amiga testigo de Jehová que me decía que todo eso no era algo bueno. Entonces me sembró una duda en mi corazón muy grande. Entonces dije, ok, Dios, si me estás escuchando, necesitas tú decirme si ese es buen camino o si le estoy dando una falsa esperanza a las mamás que llegan a mí que han perdido hijos, porque eso es lo último que quiero hacer, presentarme delante de Dios al momento de mi muerte y que Dios me diga, le diste una falsa esperanza a esas personas, ¿sabes? Entonces ahí recé, porque quería que fuera Dios mismo, no sabía cómo iba a ser, pero quería que la respuesta llegara de Dios mismo, porque si llega de las personas, cada uno tiene su opinión y yo no quería la opinión de la persona basada en una religión o en una filosofía, ¿cierto? Quería algo que fuera la verdad. Y ahí tuve mi experiencia en el 2020, mi experiencia cercana a la muerte, que en realidad no fue cercana a la muerte, fue una experiencia en donde yo estuve
En el otro lado descubrí que entonces sí existe un otro lado. Estuve ahí bastante tiempo. Y cuando me desperté dije, ok, es real. ¿Ahora qué hago con esto? Pero ya no era una creencia, ¿cierto? Cuando tú crees es una cosa, cuando tú conoces es otra cosa. Entonces ya no creía, ya conozco, ya sé que existe este otro lado, ya sé que podemos comunicarnos y además sé la desesperación que tienen ellos desde el otro lado cuando llegan al otro lado y quieren comunicarse con nosotros para dejarnos saber, primariamente, que siguen y segundo, aprovecha, disfruta de la vida, ¿no? Que era algo que yo no había hecho hasta aquel momento, hasta aquel entonces. Entonces desde ahí llega mi deseo de utilizar mi propia vida al servicio del Gran Espíritu para ser lo que yo llamo embajadora del mundo espiritual, ¿no? Para ser la voz de aquellos que no tienen voz, para sembrar esperanza, pero en realidad son ellos que siembran la esperanza. Yo simplemente me predispongo como un instrumento y ellos me utilizan para darle la esperanza a sus seres queridos. Entonces yo misma soy testigo de esta esperanza y al hacer ese trabajo me ayuda a mí en mi vida, cómo trabajar para navegar mi propia vida de una manera diferente, para tener otras perspectivas acerca de las personas que me rodean, en lugar de encajarlas en ciertas categorías o juicios, mirarlas de manera diferente, ¿no? Entonces la mediunidad para mí es más que comunicarnos con el otro lado, sino es un camino de sanación y de redención y cada día se descubre algo más, yo siento. Eso es lo más hermoso, es uno de los regalos de la mediunidad y además me permite conocer no solamente a personas que están en el otro lado, sino a personas que están en este lado, ¿no? Como siempre digo, si tu mamá no se hubiera ido al otro lado, nosotros no estaríamos aquí. Exactamente. Es un regalo maravilloso. Hay algo que me encanta de lo que estás diciendo, que es el hecho de la certeza de la situación, ¿no? Una cosa es tener quizás la interpretación, la intuición, pero el público que nos está escuchando, que nos está observando en este momento, mucha gente viene de una formación religiosa que con todo el respeto es muy válida, pero que esos temas le dan aprensión porque hay un desconocimiento total. Tú has estado en esa otra dimensión y aparte, durante unos años, has estado uniendo ese mensaje de familiares que ya se han adelantado para ver que quieren comunicarse con los que se quedaron acá. Basado entonces en esto, le vamos a lanzar una luz a la gente. Es una luz que revoluciona todo. Podemos decir, Silvia, que entonces la existencia no se acaba con la muerte física. Podemos decir que es una mudanza. La muerte física es una mudanza de tu espíritu que se muda de adentro de tu cuerpo, afuera del cuerpo, pero en su cuerpo real, que los espiritistas llamarían perispíritu, se puede llamar de diferentes maneras, pero es su cuerpo real. Porque yo me acuerdo de mi experiencia de muerte, yo tenía mis manos, tenía mi cuerpo y más, estaba más consciente de cada uno de mis pensamientos, de mis células, de mi intuición, sentía mi voz interior, el volumen de mi voz interior muy alto, mientras aquí es muy bajito porque está más alto el volumen de los pensamientos. Entonces es una mudanza y tú te puedes mudar a China, te puedes mudar a Japón, te puedes mudar a Marte, te puedes mudar a otra galaxia, pero existes, sigues existiendo porque siempre estuviste existiendo. Y lo del tema de la religión, se supone que la religión sea una herramienta que quiere llevarte como un barco de un lugar a otro, de una parte del río a la otra parte, pero tú tienes que bajarte para ir a la otra parte, si no te quedas en el barco. Así es como yo lo veo. Y la religión, muchas veces las personas se quedan estancadas en la religión en lugar de entender qué es lo que me está buscando decir. Y después tengo que tomarme mi responsabilidad radical de mi propio camino, de mi propia existencia, de mi propia vida, en lugar de esperar, por ejemplo, a la segunda llegada de Jesús, que ya ha llegado una vez, ¿por qué esperar la segunda llegada? ¿Para qué, no? Si ya llegó, ¿qué es lo que buscó enseñarnos, no? Entonces, quitar el dogmatismo y buscar entender la esencia de lo que nos dejó, por qué nos los dejó, qué quería decirnos y cómo quería ayudarnos a entender que lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer y más. ¿Qué significa eso? Pero si yo jamás me tomo la responsabilidad de mis acciones porque estoy constantemente
echándole la culpa a las circunstancias, a la familia, a los ancestros y a la sociedad, he perdido el sentido, ¿no? Estoy perdiendo la oportunidad de hacer algo diferente con mi vida, de reinventarme constantemente. Yo siento que ese ha sido el regalo más grande para mí. Yo el otro día publiqué una foto de cuando yo tenía 21 años y dije, wow, esa muchacha no tenía ni idea de lo que iba a hacer, de cómo se iba a reinventar. Y digo, si yo pude, en un momento en el que yo no tenía esperanza, no tenía esperanza porque no, cuando estás en el duelo o cuando estás en el dogmatismo o estás en tus pensamientos limitantes, es imposible pensar que puedes estar mejor. Y no porque las circunstancias cambien, no hay que esperar que eso cambie, ¿no? Pero sí tú puedes cambiar un pequeño hábito, que sea un hábito de cómo tú piensas, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando antes de las ceremonias con plantas sagradas, que yo no creía antes, cuando hice la primera vez una ceremonia con plantas sagradas, me di cuenta que yo no creía porque me convenía no creer. Pero ahí vi por primera vez los espíritus que estaban a mi alrededor, los vi y los escuché con ojos abiertos, con ojos cerrados, estaban ahí y me di cuenta de quién yo estaba atrayendo a mí misma por mi autosabotaje, por el juicio hacia mí misma, hacia los demás, por mi manera de pensar, estaba trayendo a mí decenas y decenas, decenas y decenas de espíritus como un imán, Wow. ¿no? A mi alrededor y yo me identificaba con estos pensamientos que eran ellos que me los sugerían. Y pedí morir porque en ese momento no había manera de apagar lo que yo estaba viendo, no había manera de no verlo. Me acuerdo que estaba así, ¿no? Pero seguía viendo, seguía escuchando aunque estaba así, entonces dije, "Ah, quiero morirme", y me morí. Y salí de mi cuerpo y todavía podía ver, podía escuchar y me veía desde lo alto, entonces dije, ok, voy a regresar y regresé en el cuerpo y no cambiaba nada de mi sentir. Por eso digo que es una mudanza porque no es que uno se hace ángel al trascender, ni va a un infierno ni a un paraíso, está exactamente como uno está en ese momento. Por eso que es importante cultivar el paraíso aquí en la tierra, hacer lo que te apetece, lo que te da la gana, en el respeto de los demás, ¿no? Si te gusta la música, empezar a hacerlo, no empezar, no esperar el después, ¿no? Porque el después es ahora. Mi madre diría, el pasado, el presente y el futuro coexisten en este momento. Tú tomas una decisión con coraje y valentía en ese momento y cambias tu vida completamente. O si no, te quedas ahí, pero no va a cambiar nada si tú no eliges cambiar. Entonces yo en ese momento, cuando empecé, no creía, me tomó 2 años y medio creer, tener esa experiencia. Por eso digo, cuidado con lo que pides, porque si pides, sí te llega la respuesta. Pero el problema no es recibir las respuestas, que seguramente las recibes, sino qué haces una vez que las recibes, esas respuestas. Porque no son respuestas eh, en palabras, son experiencias íntimas que tú tienes y dices, coño, eso me cambia la vida completamente. Porque ahora, ¿qué hago? ¿No? Me lo demostró. ¿Qué necesito? ¿Otra demostración? Te voy a dar otra demostración. Necesito otra, te van a dar otra. Van a seguirte dando demostraciones hasta que tú las aceptes y hagas algo con ellas. Entonces, eso para mí es la mediunidad. Ahí es donde empezó. Eso es lo que significa. Esa es mi manera de... Es un estilo de vida, ¿no? Es como una dieta. Si tú la haces solamente para el verano, dura para el verano. Pero si la conviertes en estilo de vida, es diferente. Pero para convertirlo en estilo de vida, tienes que encontrar una razón profunda por la que hacer lo que haces. Pero Dios me respondió a mi petición porque me dio ese propósito, esa misión, y la tuve que abrazar con sus bendiciones y sus desafíos, ¿no? Porque en todos los caminos hay bendiciones y también hay desafíos, y uno tiene que aprender a trabajarlos. Y para aprender a trabajarlos necesitas creer en algo, Claro. porque solo no lo... Ya sola intenté y no salió bien. Qué lindo poder escuchar esto y de esa forma entonces le estamos dando una respuesta, o mejor dicho, la verdad que está más allá de nuestra interpretación se manifiesta a través de nosotros para dar una respuesta a las personas que están dolidas por una pérdida, perdón. Durante tu trayectoria, por supuesto, has unido familias que están visualmente separadas, porque partiendo de todo esto entendemos todo bien. ¿Qué recuerdas
de algo bonito o de algo que a ti te haya movido en una comunicación o en algo que tú dijiste, mira, tuve esta conexión con este ser que está en el otro lado y esta información que transmití a sus familiares, a sus amigos, lo que sea, movió todo. ¿Tienes algún recuerdo que te quede así, que te digas, "Buah, me movió el alma a mí también vivir esa experiencia"? Muchas, la verdad, todas las comunicaciones son algo trascendente, algo trascendental, algo inefable. Tengo dos que me llegan a la mente. Una, cuando empezaron a llegarme los nombres. Me acuerdo que una persona comentó uno de los videos que tengo por YouTube diciéndome, si tú eres medium, ¿por qué no canalizas a personas, a los nombres de las personas? ¿No? Si fueras medium de verdad, te llegarían nombres. Y yo, jamás lo intenté. Y desde aquel momento empezaron a llegarme nombres. Me acuerdo la primera vez era el hijo de esta mujer. Llegó con su nombre clarito y yo me emocioné, ¿no? Empecé a llorar durante 5 minutos. Me tomó tiempo recuperarme. Em, y eso fue uno. Otro fue últimamente en donde una muchachita que ya conocía porque ya había tenido una sesión con ella, que está en el otro lado, y su mamá que está en este lado, me dio un detalle que es un tatuaje que su mami tiene. Me mostró esas dos cerezas y su madre dice, sí, es un tatuaje que yo tengo. Y yo, ay, cuéntame la historia de esto. Y me dijo que es un tatuaje que ella se hizo con unas amigas que tenía, con las que se separó por unos inconvenientes. Y cuando su hijita estaba en el hospital, em, regresaron esas amigas a la vida de esa señora, de esa mujer y dijeron, vamos a estar contigo, ¿no? En esto. Y la hijita trascendió y descubrió esta historia en el otro lado. Ella no la sabía, esa historia cuando estaba acá. Entonces quería dejarle saber a su madre que estaba contenta del hecho que su trascendencia trajo algo bueno, ¿no? Un reencuentro entre estas mujeres que eran muy amigas y que se habían separado y ahora se reencontraron. Otra cosa que me llega a la mente es una vez que tuvimos que postergar la sesión 2 veces y la tercera vez tuve que ir en casa de mis suegros porque no había internet en la casa. Yo dije, ¿por qué ahora esa sesión no se da? Fui a la casa de mis suegros, me tomé un té caliente en Miami que hace calor y no es algo usual. Y empecé la sesión y la señora, cuando la miro, tiene la mandíbula así, la boca abierta. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, esa taza que tú tienes es la misma taza que me regaló mi hija 3 meses antes de trascender. Y yo miré la taza y dije, ay, y leí que era algo acerca de la mamá, ¿no? La definición de madre. Entonces dije, mira cómo su hija desde el otro lado me guió, ¿no? Hizo que las cosas se dieran de una manera tan perfecta para que llegara el momento de la sesión y su madre se quedara sin duda que es ella, con todas las tazas que hay en el mundo, con todas las cosas que hubieran podido pasar. Y después, además, la sesión fue muy hermosa, dio otras pruebas y evidencias, pero esas son las tres que me llegan a la mente, que me removieron. Yo quiero comentarles algo a todos ustedes, que es cuando mi madre trasciende, recibo el regalo más grande que es querer involucrarme en todos estos temas de una manera más profunda y conecté con muchas personas que se dedican a la mediumnidad a través del internet, pues buscando información, buscando esa ayuda, ¿no? Y pasaban y veía mucha gente muy interesante, pero hubo un momento donde vi una entrevista de Silvia, donde algo me dijo, síguela. Y cuando la empecé a seguir, empecé a recibir información de ella, empecé a mirar tus videos en YouTube y todo esto, y sobre todo me enteré que formaba a personas para ser medium, porque una de tus, digamos, de tus visiones, de tus creencias es que todos podemos realizarnos como medium, ¿correcto? Entonces yo estoy formándome con ella, luego en las descripciones van a tener información para que la sigan en sus redes sociales, para que la busquen y si están interesados, por supuesto, pues no duden en escribirla. Silvia, entonces podemos de alguna u otra forma desarrollarnos un poquito en estas capacidades. Claro, absolutamente. Tienen que hacerlo porque antes o después todos vamos a tener que ser mediums para nosotros mismos. Para poder comunicarnos con lo que se quedan aquí. Va a ser uno de los sentidos extra que vamos a tener más allá de los 5 que ya hemos desarrollado. ¡Qué maravilla! Así que bueno, yo dejaré la descripción de la información, en la descripción dejaré la información sobre Silvia. Vamos a ir despidiéndonos de este podcast del día de hoy, Silvia. Yo quiero que dejes un mensaje a esa gente que está pasando por su duelo, ¿no? Esa gente que siente que se acabó la vida,
que me desaparecieron a mi persona, a mi ser querido. Ya les hemos explicado un poquito en este corto podcast, pero ¿qué mensaje le puedes dejar a esa persona que está en ese duelo tan duro, que no sabe qué va a pasar o qué pasó con ese ser querido? Si sientes que tienes que gritar y llorar, llora. Si has de ir y venir, empieza a viajar. Eso es lo que siento que quiero decir. Lloren, griten, sientan, pero después empiecen a ahorrar a la vida de su ser querido a través de su propia vida, porque ellos viven a través de nuestros ojos y de nuestra existencia. Así, eso es lo que siento. Uno deja después el sentir, el victimismo a un lado, empiezan a tomar la rienda de su vida y es algo tan poderoso sentir que, wow, yo puedo decidir de manera diferente qué hacer hoy, cómo pensar, si creer que sí estoy conectada o no, si ver o no la señal, cambia completamente. Así que sigan en el camino, ese es mi consejo, que sigan en el camino, porque si están en ese camino, si están mirando ese podcast, no es coincidencia. Es sincronicidad, es una diosidencia. Hay alguien en el otro lado que está diciendo, estoy buscando comunicarme contigo. Por favor, escúchame porque estoy buscando hacerlo para dejarte saber, no estás doliendo solo. Te doy la mano y vamos juntos a buscar cómo mantenernos conectados aunque estemos en dimensiones diferentes. Querida Silvia, súper agradecido por este momento. Tengo el corazón así todo emocionado, honestamente. Me late a una velocidad mucho más rápida de lo normal por tus palabras, por tu presencia. Súper agradecido por todo este bello mensaje que le hemos dejado en el corazón a las personas. Gracias por tu misión. Y sé que a lo mejor en otras oportunidades te volveremos a tener de invitada, quizás virtualmente, no presencialmente, no sé, lo veremos. Pero muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por embarcarte en ese camino. Tu mami sé que está deliciada con eso. Tan bella. Familia querida de Se Habla Vida en Podcast, gracias por estar aquí presente. Recuerda apoyar esto, suscribirse, compartirlo, hacer que esto llegue a muchísimas más personas. Porque si sana uno, sana el mundo entero. Así que unámonos en esta comunidad de curanderas y curanderos del alma. Hasta la próxima.